22 de febrero de 2012 ocurrió el accidente de Once. Esto fue justamente el choque del tren Sarmiento en la estación 11 de Buenos Aires. Esto ocurrió a las 8:33 de la mañana, cuando el tren llegó a la estación y por no frenar a tiempo chocó contra las barreras del andén, dejando como consecuencia 52 muertos, incluyendo una mujer embarazada, y alrededor de 800 heridos. Pero esto no fue mala suerte ni un choque de tren aislado, sino que fueron años de corrupción, de malos tratos de la política y de arreglos entre empresarios. Entonces en este video vamos a ver cómo la casta política, es decir, los políticos, los empresarios prebendarios que hacen acuerdos con ellos, los sindicalistas que entregan a los trabajadores y los periodistas comprados por los políticos, hicieron un caldo de cultivo para que este accidente se pudiera dar a cabo. Esta es la verdadera cara del socialismo. Pero este no fue un choque de tren casual o repentino, fue una tragedia muy anunciada. Durante los años anteriores al incidente hubo demasiados indicios de que la cosa no iba muy bien. Por ejemplo, entre el año 2011 y 2013 hubo 4 incidentes en la línea ferroviaria Sarmiento que ya advertían el suceso. Entonces se podía ver un deterioro alarmante de todo el sistema. Durante años, usuarios y organismos de control venían avisando del deterioro de las condiciones de esta línea. Y durante el año 2004 y 2011 hubo al menos 4 manifestaciones masivas de usuarios de esta línea quejándose del servicio, de que iban amontonados, de que la gente iba colgada de las puertas, de que no funcionaba el servicio como debería, que llegaba tarde, entre otras quejas. El gobierno, al escuchar estas manifestaciones, lo que hacía, ya sea el gobierno de Néstor Kirchner primero o el de Cristina Kirchner después, era no hacerse cargo y buscar culpables terceros, como podían ser un profesor, un cineasta opositor, Pino Solans, un grupo piquetero y hasta un dirigente sindical, Rubén Pollo Sobrero, de ser los saboteadores detrás de este descontento. Y nunca se aportaron pruebas de estas teorías conspirativas, y lo único que se hacía era buscar gente aleatoria que pudieran culpar y dejarla como el culpable de este caso. El caso más insólito fue el del sindicalista Sobrero en 2011, cuando el gobierno lo acusó injustamente después de una de estas manifestaciones de personas y lo mandó a meter preso. Estuvo preso algunos días mientras que la prensa oficialista justificaba este arresto injustificado. Después fue liberado por falta de pruebas, pero esta persecución deliberada mostró que el Estado no quería hacerse cargo de su culpa en este caso. Los organismos de control, además de la gente, también levantaron la voz. Por ejemplo, la AGN, Auditoría General de la Nación, y la CNRT, Comisión Nacional de Regulación del Transporte, avisaron de que la cosa no iba muy bien. Por ejemplo, la CNRT multó recurrentemente durante años a la empresa concesionaria TVA, que es Transportes de Buenos Aires, por incumplimientos del contrato. Y también la AGN elevó reportes contra el despacho de en ese momento el ministro de Planificación, Julio De Vido, por no cumplir con lo que el Estado tenía que controlar, en este caso el servicio. La auditoría hecha por Leandro Despoui dijo que el Estado tenía una responsabilidad mayúscula en este caso, ya que aunque el servicio estaba tercerizado, era privado, el Estado tenía que controlar que este servicio se diera, ya que sigue siendo un servicio público. Entonces tenía que controlar que la empresa cumpliera con el contrato y que no hubiera fallas. En resumen, para febrero de 2012, la línea del tren Sarmiento era un campo minado. En cualquier momento se podía dar una catástrofe. Esto es porque después de los años 90, desde la privatización con la empresa concesionaria TVA Trenes de Buenos Aires, que era parte del grupo Cirigliano, había recibido una cantidad de subsidios inmensas de parte del Estado y brindaba un servicio deplorable. Para que se hagan una idea, recibía por mes TVA unos 75 millones de pesos por subsidios públicos y unos 7 millones nada más en ingresos por la venta de boletos. Es decir, que un 90% de los ingresos provenían del Estado y de los subsidios públicos de toda la ciudadanía. Pero este dinero no se usaba para lo que se tenía que usar, sino que los fondos eran desviados a grupos amigos y en acuerdos con funcionarios corruptos. Entonces llega el accidente el 22 de febrero de 2012. En el tren de la línea Sarmiento 3772, que iba desde Moreno hacia Once, en un horario pico y llevaba alrededor de 1.200 pasajeros. El maquinista era una persona joven, era Marco Antonio Córdoba, de 28 años nada más. Era una persona inexperta en el cargo. El tren ya había llegado a varias paradas y había frenado bien, un poquito a destiempo, pero sin ningún inconveniente extra. Pero al llegar a las 8:33 a la estación de Once, llegó frenando tarde. No, a unos 20 km por hora entró dentro de la estación y se chocó contra los frenos del andén.
Esto hizo que se rompieran los dos primeros vagones y que el de atrás penetrara 6 metros dentro del primero, dejando como consecuencia 51 muertos y una mujer embarazada, por lo que fueron 52 y cerca de 800 heridos. Las escenas del accidente fueron terribles: personas enterradas debajo de hierros, rescatistas trabajando contrarreloj para rescatarlos. El país quedó sumergido en silencio total durante unos días por las imágenes y los relatos que se sabían sobre el accidente. Y de inmediato empezaron a surgir preguntas. Por ejemplo, por qué el tren no frenó, si había sido falla humana o falla mecánica, si se podría haber prevenido cumpliendo con todos los requisitos previos de cuidados. Y también hubo muchos pasajeros y muchas personas y testigos que dijeron que esta misma línea, este mismo tren, había tenido problemas recurrentes hace un tiempo, que venía presentando estos síntomas y nadie hacía nada al respecto. También se supo que el maquinista Marco Antonio era una persona, como les dije, con poca experiencia en el rubro y en su actividad. Entonces muchas miradas apuntaban hacia él y los periodistas ensobrados y los políticos que no querían hacerse cargo hicieron que esa culpa sea aún más grande, tratando de que se lleve toda la responsabilidad. Además de querer cargar toda la culpa sobre el eslabón más débil, que en este caso era Marcos Córdoba, el gobierno presidido por Cristina Kirchner también guardó un silencio llamativo durante 5 días. No habló hasta pasados 5 días después del accidente. Esto fue tomado por muy mala manera por parte de la gente y más que nada por las familias, de la familia de las víctimas, que lo tomaban como una falta de respeto y decían que para el gobierno no existió el accidente, según ellos. A pesar de que le querían echar la culpa total a Marcos Córdoba, a medida que avanzaron las pericias y los testimonios, el panorama se fue haciendo mucho más complejo y amplio, ya que ahora no era solo culpa del maquinista, que sí tuvo culpa, ya que se comprobó que iba a exceso de velocidad y frenó un poco tarde, pero esto se dio en un contexto en el que la culpa de él era muy poca, era mayoritariamente de que los trenes carecían totalmente de cuidados esenciales y que los frenos funcionaban mal. Un informe judicial describió el estado del convoy de la siguiente manera: el Motorman Córdoba conducía un tren viejo, con un importante diferimento en su mantenimiento general, sobrecargado de peso, con un sistema de freno degradado que respondía con dificultad. Es decir, que se le dejó a una persona joven sin experiencia en el sector en sus manos la vida de 2.500 personas con una herramienta vieja y sin controles. Tras el accidente se abrió una causa judicial e inesperada, y afortunadamente la justicia funcionó de manera correcta y mostró todo lo que había pasado detrás del accidente. La investigación recayó principalmente en el fiscal federal Federico Delgado, quien dijo de forma clara que sin la actuación corrupta de funcionarios de primer nivel y empresarios poderosos, la tragedia no habría ocurrido. El fiscal Delgado incluso pidió procesar ese mismo año al funcionario Julio De Vido por todas estas causas, cuando todavía estaban en el gobierno de Cristina. Esto desmiente toda esta mentira de que es una opereta de la oposición, ya que empezó mucho antes de que terminara el gobierno de Cristina. El caso quedó en manos del juez federal Claudio Bonadio, quien llegó a la conclusión de que, más allá del error del maquinista, esto no hubiera ocurrido si no hubiera habido una corrupción asquerosa en la cúpula del Ministerio de Transporte y de la empresa TVA Transportes de Buenos Aires. Es decir, que la conclusión es que hubo unos acuerdos entre privados y el sector público, entre empresarios prebendarios, amigos de los políticos y los políticos corruptos. Durante el juicio oral llamado 11-1, que fue entre 2014 y 2015, se dieron a conocer más detalles sobre este entramado criminal que arreglaron entre los funcionarios del Ministerio de Transporte y la cúpula de TVA, que es Transportes de Buenos Aires, la empresa concesionaria. Y se dio a conocer, según la sentencia, que la empresa y estos funcionarios dejaban que los trenes estén en estados deplorables para pedir unos subsidios millonarios al Estado para reparar estos mismos, los cuales nunca reparaban y el dinero iba a sus propios bolsillos. ¿Pero por qué harían algo tan perverso? Porque así pueden pedir la reconstrucción integral y total de los trenes que están destruidos con cargo al erario público. Entonces esos fondos de emergencia que el gobierno les daba para repararlos quedaban en las empresas del mismo grupo empresarial de Cirigliano, que por ejemplo se documentó que TVA, que es Transportes de Buenos Aires, recibía dinero para refaccionar coches y se lo pagaba a la empresa Emprendimiento Ferroviario Sociedad Anónima, ENFER, un taller perteneciente al grupo, y de ahí salían mediante contratos ficticios de asesoramiento con otra firma de los ciriglianos que era Cometrans Sociedad Anónima.
Es decir, un círculo de fraude donde la plata de los subsidios volvía a las mismas manos. El tribunal fue muy claro en que un esquema así no hubiera sido posible sin la participación del sector público, y en especial apuntó hacia Juan Pablo Schiavi, que era el secretario de Transporte durante el accidente, y de Ricardo Jaime, que ocupó el mismo cargo pero entre 2003 y 2009, también bajo el gobierno de los Kirchner. Pero, ¿de qué se los acusaba específicamente? Bueno, de que ambos tenían que asegurarse de que el servicio concesionado estuviera en correctas condiciones, también de que sabían del estado deplorable de los trenes y que habían recibido muchas alertas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, y no solo miraban hacia otro lado y hacían la vista gorda, sino que también usaban todos los artilugios legales y burocráticos que tenían a su alcance para que este entramado mafioso pudiera seguir adelante. En cuanto al maquinista Marcos Córdoba, el tribunal reconoció que cometió errores humanos y que estos errores pudieron haber contribuido o acelerado a que se ocasionara el accidente, pero también dejó muy en claro que su accionar no tuvo intencionalidad dolosa de causar el desastre. Es más, reconoció que los empresarios y los funcionarios que están detrás de todo esto tuvieron mucha más responsabilidad en que se provocara este accidente, y que Marcos Córdoba se encontraba como en un dilema y en un sistema perverso en el que si él se negaba a conducir estos trenes en mal estado podía ser sancionado o echado de su puesto. Llegados a este punto, les voy a hablar de la participación de la casta política detrás de este accidente. Por casta política no solo se entiende a los políticos, sino también a los empresarios prebendarios que hacen negocios con ellos, a los sindicalistas que entregan a los trabajadores y a los periodistas que son comprados por estos políticos. Podemos empezar por los funcionarios políticos, ¿por qué no? Y entre ellos los que ya venimos hablando, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, que fueron secretarios de transporte durante el accidente y los años previos que causaron esto. También un pez más gordo, y que era el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, que no fue procesado en el primer juicio 11-1, pero sí tuvo su propio juicio en el juicio 11-2. Y en lo más alto de la casta política, como no, la entonces presidente Cristina Kirchner, que durante varios días después del accidente evitó hablar del tema, y cuando lo hizo fue recién para anunciar la inversión en nuevos trenes, y sin decir que el Estado tenía la culpa en algo. Es más, ella aclaró que el Estado no tuvo la culpa en absolutamente nada. Y después, en algunos reportajes más adelante, dijo algunas frases como: y si el chofer no frena y se estrella, y bueno, echándole toda la culpa al chofer. Bueno, ahora toca hablar de los empresarios prebendarios, los amigos de los políticos. Acá los principales son los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, que eran los dueños de TVA y de Grupo Plaza, que es un holding de transportes. Bueno, ellos recibieron, como les venía contando, durante años un trato preferencial por parte del gobierno y subsidios millonarios de parte de las arcas públicas. Para que se hagan una idea, recibieron aproximadamente 2.000 millones de pesos en subsidios entre 2002 y 2012 para su empresa de líneas de colectivos y otros cientos de millones para TVA. También se los veía muy cercanos a políticos del kirchnerismo. Como se puede ver, hay fotos de Claudio Cirigliano con Cristina Kirchner inaugurando en 2011 un servicio de tren binacional a Uruguay, por ejemplo, donde la presidenta lo colmó de elogios. ¿Y qué hicieron con estos subsidios millonarios que les dimos? Bueno, no reinvirtieron adecuadamente estos fondos como los tenían que hacer para reparar los trenes, sino que priorizaron sus ganancias. Entonces TVA repartía dividendos y ampliaba sus negocios. Llegaron a tener empresas de transporte en Estados Unidos, mientras los trenes de Argentina estaban oxidados y totalmente destruidos y descuidados. Así se supo también después de todo el accidente y la tragedia que Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte durante el periodo 2003-2009, recibió coimas y sobornos por parte de los hermanos Cirigliani para hacer la vista gorda y evitar problemas. Cabe mencionar que después del accidente, el gobierno, claramente presionado por la opinión pública, les revocó la concesión de las líneas Sarmiento y Mitre a la empresa TVA. Esto dejó ver que el gobierno implícitamente reconoció la culpa de los empresarios amigos en el accidente. Algunos años después, en 2014, la empresa TVA se declaró en quiebra y el apellido Cirigliano quedó manchado para siempre. Bueno, en cuanto a los sindicalistas, no se puede decir que hubo una implicancia directa en esta tragedia, pero sí se puede aclarar que no salió ningún sindicalista de primera línea a denunciar públicamente el estado deplorable que tenían los trenes, siendo que los maquinistas lo sabían. Esto muestra cierta pasividad o entrega de los trabajadores por parte de sus representantes, porque
Los sindicalistas priorizaron la tranquilidad con el gobierno y mantener su fuente de ingresos antes que la seguridad de sus trabajadores. Cabe aclarar que sí hubo sindicalistas honestos y combativos, como es el caso de Rubén Pollo Sobrero, que denunció varias veces el estado deplorable de los trenes y la corrupción que había en este sistema. Pero a estos, que eran combativos y denunciaban, el Estado los persiguió y los criminalizó. Es decir, que la casta sindical entregó a sus trabajadores y a los que alzaron la voz los silenciaron. En cuanto a los periodistas ensobrados, se puede decir que hubo una especie de guerra entre los medios públicos y los medios independientes y las familias de las víctimas. Los medios públicos intentaron desviar la atención de los empresarios amigos del gobierno y del mismo gobierno, y llevando la culpa y el foco hacia el maquinista y hacia cualquier cosa que no apuntara a estos antes mencionados. También intentaron hacer como que la tragedia fue una cosa esporádica y que ya había que pasar página, y los medios independientes y las familias tuvieron que luchar para mantener el tema en agenda y para exigir justicia. Las familias denunciaron varias veces que el gobierno intentó silenciar la memoria de Once. Para que vean lo perversa que puede llegar a ser la casta periodística, que los medios públicos y periodistas que trabajan en estos medios salieron a defender frases que dijo la presidenta Cristina Kirchner en su momento, como cuando anunció la compra de nuevos trenes para la línea Sarmiento y dijo textual: "Nadie podrá viajar colgado de las puertas por ser valiente". Esto hizo enojar muchísimo a las familias, obviamente. También, en otro momento, cuando hizo un acto en la estación de Once, justo ahí donde habían muerto todas estas personas, y dijo: "Vámonos rápido porque en cualquier momento viene una formación y nos lleva puestos", intentando hacer un chiste como para bajarle el precio a esta tragedia y sacar un poco de peso a la culpa que podría llegar a tener el Estado. Y los periodistas de los medios públicos defendieron estas atrocidades. En cuanto a las sentencias judiciales y sus consecuencias, el proceso judicial de la tragedia de Once se dividió en dos partes. La primera, llamada 11-1, en la que se juzgó a los responsables directos del accidente, los empresarios de TVA, los funcionarios de transporte y el maquinista. Y después hubo una segunda parte, llamada 11-2, en la que se juzgó a Julio Devido. El juicio 11-1 concluyó con un veredicto histórico el 29 de diciembre de 2015, curiosamente unos días después de que Cristina Kirchner dejara el poder. Las condenas fueron las siguientes, las leo para darles mejor detalle. Sergio Claudio Cirigliano, expresidente de TVA, 9 años de prisión en primera instancia. Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte al momento del accidente, 8 años de prisión. Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte 2003-2009, 8 años de prisión. Claudio Cirigliano y otros directivos de TVA como Carlos Ferrari, Jorge de los Reyes, Jorge Álvarez, Marcelo Calderón, entre otros. Penas que variaron entre 6 y 8 años de prisión. Otros gerentes y miembros del directivo de TVA como Tempone, Pont-Verges, Suárez, Ballesteros tuvieron penas de entre 3 y 7 años según su grado de responsabilidad. Y Marcos Antonio Córdoba, el maquinista del tren, 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación para ocupar su cargo nuevamente. Estas fueron las condenas en primera instancia, que luego, tras las apelaciones, unos años después, fueron reducidas estas condenas, pero igualmente dejó un mensaje claro de que la tragedia fue causada por la corrupción y la negligencia del Estado y no solo por errores externos o el maquinista. Es más, en palabras de los jueces, los acusados incumplieron las condiciones de seguridad, superando el umbral de riesgo permitido, proyectando un trato indigno a los usuarios. Es decir, que el fallo remarcó que los pasajeros fueron víctimas de un crimen de la corrupción. En cuanto al juicio 11-2, el poderoso exministro Julio Devido tuvo su propio juicio oral en 2017-2018, ya durante el gobierno de Mauricio Macri. Para poder juzgarlo hubo que sacarle sus fueros, ya que él en esos años era diputado de la Nación. Y esta parte de la condena se las voy a leer para no dejarme datos en el camino y que se pierda información. Bueno, en este juicio la acusación a Devido era doble. Por un lado, por el delito de estrago culposo, es decir, ser responsable de las muertes y de las lesiones del accidente. Y por otro lado, por administración fraudulenta de los bienes públicos y del dinero destinado a los ferrocarriles que se usó para otra cosa. Entonces, en octubre de 2018
llegó el veredicto y el Tribunal Oral de Federal número 4 absolvió a Devido del cargo de estrago. Es decir, que consideró que no se probó que su accionar hubiera causado directamente el accidente, pero lo condenó por la administración fraudulenta de los fondos ferroviarios, imponiéndole 5 años y 8 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En conclusión, la justicia determinó la verdad. La tragedia de Once no fue un cúmulo de errores pequeños que llevó al accidente, sino que fue la consecuencia de un sistema podrido de corrupción en todos los niveles del Estado y en todos los niveles de la casta política. Si te gustó el video, me podés dejar un like, suscribirte y comentarme acá abajo de qué otro caso de corrupción del socialismo te gustaría que hable en el próximo video.